Entonces decíamos ayer que es todo como una gran celebración, una celebración que comienza con la misa del Jueves Santo en la Cena del Señor y que va a finalizar recién con la solemne bendición de la Vigilia Pascual. Entre la celebración del viernes y la celebración de la Vigilia Pascual, normalmente en nuestras comunidades queda como un espacio donde no sabemos qué hacer o donde directamente en nuestras comunidades se nos hace difícil poder ofrecer algo. Por eso es bueno escuchar estas propuestas del magisterio de la iglesia y como veníamos conversando, no se trata aquí como decir, uy, qué mal estamos, nos falta un montón, no sabíamos, no pudimos, no, sino especialmente preguntarle al Señor, bueno, Señor, ¿cómo podemos este año mejorar un poquitito la celebración del tríodo pascual? Y el año próximo, tal vez el Señor nos invite a mejorar un poquitito más. Quizás hay cosas que sí que tenemos que dejar de hacerlas porque las teníamos mal aprendidas y hay otras que tal vez forman parte de un proceso. Entonces recordemos que durante ese espacio que va desde la celebración del Viernes Santo hasta la Vigilia Pascual, queda en las iglesias la cruz. Por única vez, a lo largo de todo el año litúrgico, se nos indica que se haga genuflexión hacia un lugar que no es el tabernáculo y la presencia real de Jesús sacramentado. Se saluda la cruz mediante la genuflexión. Fíjense que se pide que la cruz quede en un lugar a fin de que los fieles puedan adorarla, besarla y permanecer en oración y meditación. Este es el documento Carta sobre la preparación de las fiestas pascuales. Con todos esos datos que nos da allí, se supone que tiene que estar en un lugar accesible, no tiene que estar tan lejos, porque habla de besarla. Ojalá que siempre pueda estar muy, pero muy cerquita, muy accesible a los fieles. También se supone que tenemos que tratar de tener nuestro templo abierto el Viernes Santo después de las celebraciones, incluso si las parroquias acostumbran a hacer viacrucis por las calles o viacrucis vivientes, los fieles que tal vez tienen dificultades de movilidad tendrían que poder acercarse a nuestros templos para tener ese encuentro muy profundo, muy íntimo a través de la imagen del crucifijo y que haya un clima adecuado de silencio. Por eso dice permanecer en oración y meditación. Los ejercicios de piedad, como son el Vía Cruz y las procesiones de la Pasión y el recuerdo de los dolores de la Santísima Virgen María, en modo alguno pueden ser descuidados, dada su importancia pastoral. Aquí, seguramente, este documento fue del año 1988, se quiere salir al paso de un problema que ocurrió en la Iglesia después del Concilio Vaticano II, y es que se opuso demasiado fácilmente la liturgia y la pastoral, o la liturgia y la devoción popular. No, nosotros no somos del o ni del contraponer, sino del integrar. Ciertamente, la liturgia tiene que tener el protagonismo, y entre todas las acciones de la Iglesia, ninguna acción se compara en su eficacia y en su valor espiritual a la liturgia. Pero no se trata de anular cosas, salvo que esos ejercicios piadosos o esas prácticas o esas costumbres interfirieran, obstaculizaran u obscurecieran la centralidad de la celebración de la pasión del Señor en el Viernes Santo. Entonces, no descuidar los ejercicios piadosos, sí tratar de que haya armonía entre todos las propuestas pastorales que una parroquia, que una diócesis está poniendo a disposición de los fieles. Los textos y cantos utilizados en los mismos han de responder al espíritu de la liturgia del día. Entonces se supone que hay que buscar esta coherencia. Por supuesto que no necesariamente deben ser cantos litúrgicos, pero siendo cantos de compositores contemporáneos o cantos que brotan de la inspiración personal, tienen que estar como teñidos de esta como de este espíritu que sobrevuela durante todo el Viernes Santo y en la espera de la resurrección. Y los horarios de estos ejercicios piadosos han de regularse con el horario de la celebración litúrgica, de manera que aparezca claro que la acción litúrgica por su misma naturaleza está por encima de los ejercicios piadosos, ¿sí? Y esto, de nuevo, sin contraponer, sino por la fe que nosotros tenemos de que en la liturgia se ejerce el sacerdocio de Cristo y por ende está Cristo mismo presente en las acciones litúrgicas y es la acción
comunitaria de todo el cuerpo de la iglesia, la esposa de Cristo. Sábado Santo. Durante el Sábado Santo la iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte, su descenso a los infiernos y esperando la oración y el ayuno su resurrección. Acá les aconsejo muchísimo poder leer los puntitos del catecismo que se refieren a estos dos misterios. ¿Por qué digo dos misterios? Porque por un lado es Jesucristo que fue sepultado y luego descendió a los infiernos. Sepultado es el cuerpo de Jesús, el cuerpo humano de Jesús. Pero nos dice la teología de la iglesia que ese cuerpo humano seguía estando unido a la segunda persona del verbo, pero estaba separado del alma humana de Jesús. ¿Y a dónde ha ido el alma humana de Jesús? A los infiernos. No puedo dar aquí la catequesis completa, pero recordemos que no es lo mismo hablar de los infiernos que el infierno. El infierno como estado de condenación completa, definitiva e irreversible, por supuesto que ahí no puede haber entrado Cristo, porque si Cristo entra al infierno, el infierno deja de serlo. Cristo desciende, esto es una terminología que por supuesto tiene mucho de simbólico, ingresa, podríamos decir, en ese estado que, en el cual permanecían los justos del Antiguo Testamento, que conocemos en la Sagrada Escritura como el Sheol o el Hades, los infiernos. Estaban allí privados de la visión divina porque los cielos estaban todavía cerrados, aún no había muerto y resucitado Jesús, pero muchos de ellos habían sido personas que habían tratado de vivir en fidelidad a Dios, ¿no? Entonces, hay toda una teología intertestamentaria que fue elaborando que dentro mismo de esos infiernos podía establecerse como una cierta graduación, algunos que estaban mejor y otros que no lo estaban tanto, incluso antes de la venida de Cristo. Pero Cristo no entra allí o no ingresa en ese estado, en esos infiernos, en ese abismo, no entra como triunfante al principio, entra como uno más. Y es el domingo al amanecer, cuando el Padre le devuelve el Espíritu Santo y ese alma se vuelve a unir a su cuerpo, que todavía está en el sepulcro, cuando Cristo triunfa, rompe las ataduras de la muerte y rompe esa puerta que digamos, se cerraba, que impedía que todos esos hermanos nuestros pudieran acceder a la contemplación plena del rostro de Dios. Bueno, entonces la iglesia acompaña a Cristo en esto que ha sido verdaderamente dramático. El cuerpo y el alma de Cristo, cuerpo y alma humanos, separados. Y la iglesia espera, medita, reflexiona en oración y en ayuno. Se anima, acuérdese, aunque no sea precepto, también a ayunar el sábado santo. Se recomienda con insistencia la celebración del oficio de lectura y de las laudes con participación del pueblo. Tal vez alguno de ustedes está a tiempo de hacerlo, no esperando una participación masiva, quizás un grupo de algunos hermanos. Hoy por hoy tenemos fácil acceso a todos los textos, no hay que transcribir ni fotocopiar, sino que se bajan de las páginas de internet y se lo adapta del mejor modo posible. Y cuando esto no sea posible, prepares una celebración de la palabra o un ejercicio piadoso que corresponda al misterio de este día. En mi experiencia, nunca son eh, ejercicios multitudinarios, pero sí son muy, pero muy conmovedores. Para muchas personas es acercarse al misterio pascual desde un lugar que nunca habían imaginado y es un momento como muy lindo, ¿no? Para tomar grandes decisiones, viendo cuánto ha sufrido el Señor, cuánto nos ha amado Él, ¿no? Entonces, proponerlo, solo por contarlo, aquí en la parroquia lo hacemos los sábados 9 de la mañana aproximadamente, también para que permita el desenvolvimiento de otras actividades que si ese día ya tienen que ver con la preparación de la vigilia pascual. Por supuesto que en una parroquia hay que suspender todo. Si hay catequesis, que sea un encuentro para meditar la pasión o el misterio del sábado santo. Los grupos parroquiales ese día, en todo caso, si se van a congregar, que sea justamente para esto y no para desarrollar alguna actividad habitual. Pueden ser expuestas en la iglesia a la veneración de los fieles la imagen de Cristo crucificado, o sea, puede quedar la cruz que ya estaba desde el viernes, o en el sepulcro,
o descendiendo a los infiernos, ya que ilustran el misterio del sábado santo, así como la imagen de la Santísima Virgen de los Dolores de los fieles. Fíjense que el descendimiento a los infiernos no es para nosotros en Occidente un misterio tan recordado y reflexionado, pero sí para Oriente. Si ustedes después de esta charlita buscan, van a encontrar icono Jesús descendiendo a los infiernos, y los iconos son muy expresivos. Incluso Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, cuando habla del bautismo en el Señor, del Señor en el Jordán, va a decir que en la iconografía oriental hay un paralelo entre el misterio del bautismo y el misterio del descenso a los infiernos. Hay algunas iglesias, sobre todo las antiguas, que tienen esa imagen de Cristo en el sepulcro, un Cristo yacente, ¿no? Que tanto impacta a los niños. Todos conocemos anécdotas de niños que quedan así como muy impactados cuando van a una catedral, una iglesia un poco más antigua y ven esa imagen de Jesús. La iglesia se abstiene absolutamente del sacrificio de la misa. La comunión no puede darse solo como viático cuando hay un moribundo. No se administra el matrimonio ni otros sacramentos fuera de la penitencia y la unción. Los fieles han de ser instruidos sobre la naturaleza peculiar del sábado santo y los usos y tradiciones festivos vinculados con este día a causa de la antigua anticipación de la vigilia del sábado santo deben desplazarse a la noche y al día de Pascua. Entonces, nada de sábado de gloria. Y por supuesto yo les contaba que durante algún tiempo se había extendido la costumbre de hacer la vigilia pascual a eso de las 10 de la mañana. Vamos a leer sobre todo el punto A del desarrollo de la vigilia pascual y luego volvemos al perdón, al texto del misal. Toda la celebración de la vigilia pascual debe hacerse durante la noche. ¿M? Y esta regla tiene que interpretarse estrictamente. No puede empezar cuando todavía es de día, salvando situaciones excepcionalísimas, ¿no? Y hay que remover cualquier uso y costumbre contraria que suponga la celebración de la vigilia pascual a la hora en la cual habitualmente se celebran las misas vespertinas antes de los domingos, ¿no? Entonces, yo sé que esto no es fácil, no es fácil a veces en las parroquias, uno también va adaptando a las necesidades pastorales, pero siempre tiene que ser un poco más tarde de lo que se celebra la misa vespertina los sábados a la tarde, ¿no? Em, Así que bueno, este documento es bastante taxativo. Dice, las razones presentadas para justificar la anticipación de la vigilia, como la inseguridad pública, no se tienen en cuenta en el caso de la noche de Navidad o de reuniones de otro género, ¿no? Parece como un documento bastante exigente. Acá pone el fundamento bíblico, la vigilia pascual nocturna, durante la cual los hebreos esperaron el tránsito del Señor, que debía liberarlos de la esclavitud del faraón, fue desde entonces celebrada cada año por ellos como un memorial. Esta vigilia era figura de la Pascua auténtica de Cristo, de la noche de la verdadera liberación, en la cual rota las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo, ¿no? Y entonces, en esa vigilia del pueblo de Israel, está como la base, la matriz de esta segunda y nueva vigilia que fue la del mismo Cristo. Él resucita en esa noche, ¿no? Al amanecer, cuando se acaba ya la noche, y por eso la iglesia, desde su inicio, ha celebrado con una solemne vigilia nocturna la Pascua anual, solemnidad de todas las solemnidades, ¿no? La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza, y por medio del bautismo y de la confirmación somos injertados en el misterio pascual de Cristo. Recordemos que es el lugar propio, la vigilia pascual, para administrar el bautismo y la confirmación y la Eucaristía a los adultos que se acercan a la fe. También dice, esto es muy hermoso, esta vigilia espera de la segunda venida del Señor. De hecho, los judíos, si no me equivoco, al menos nuestro profesor de liturgia siempre nos decía, que el pueblo de Israel esperaba que la segunda venida del Señor iba a suceder, iba a ocurrir la segunda venida en la Pascua. En ese caso de ellos, en la Pascua de, del pueblo judío, ¿no? Nosotros también podemos decir que cada vez que celebramos la Pascua, estamos como esperando la segunda venida del Señor. Y ahora sí vamos a ir a leer
todas las rúbricas del misal romano, en este caso ya para la celebración de la vigilia pascual. Como no hay celebraciones litúrgicas, sino solo la posibilidad de hacer laudes y el oficio de lectura, no tenemos dentro del misal romano una orientación específica para el sábado santo, como sí lo podemos tener en el texto de la liturgia de las horas. Entonces, allí ya les voy a compartir en pantalla todo lo que se dice sobre la vigilia pascual. Segundito. Luego, si alguno tiene preguntas, por supuesto, o comentarios, me las puede expresar al final del encuentro. Ahora sí. Entonces sí tenemos una pequeña referencia al sábado santo, pero no es una celebración, ¿no? Un poco prácticamente las mismas palabras que encontramos en ese documento del año 1988. Vigilia Pascual. De verdad es la celebración cumbre, es el momento máximo. A mí personalmente lo vivo con un cierto dolor, ¿no? Que haya cristianos que son de misa dominical y no participen de la vigilia. Me parece como algo inconcebible. Que digan, no, voy a ir a misa el domingo de Pascua, tengo un cumpleaños el día de la vigilia. O sea, me parece como que es completamente inaudito, pero no es como un juicio, lo hago como una expresión de, como de estupor pastoral. Y en el fondo es por falta nuestra de catequesis, ¿no? Porque como que si hay algo que no te podés perder es la vigilia pascual, ¿no? Incluso litúrgicamente hablando es más importante que la misa de Navidad, que la misa de la Nochebuena, la misa de Gallo, ¿sí? Es el centro absoluto de toda nuestra vida de fe. Según antiquísima tradición, esta es una noche de vela en honor del Señor. Ahí se cita el texto que anteriormente referíamos. Los fieles, tal como lo recomienda el Evangelio, deben asemejarse a quienes, con las lámparas encendidas en sus manos, esperan el retorno de su Señor, para que cuando llegue los encuentre en vela y los invite a sentarse a su mesa. Y no, de verdad que lo voy leyendo casi como que me emociono porque esa imagen, ¿no? De la iglesia a oscuras, todos los fieles con su velita encendida, escuchando el pregón pascual o ya ingresando muy en silencio, ¿no? Como este clima de expectación, tiene algo de tan especial y es nítido aquello que propone el Evangelio, ¿no? De esperar con las lámparas encendidas. Y simboliza toda la existencia misma de la iglesia en este mundo, esta iglesia que le toca peregrinar y anunciar a Cristo y llevar la luz de Cristo en medio de la oscuridad. La vigilia de esta noche, que es la mayor y la más noble entre todas las solemnidades, debe ser celebrada una sola vez en cada iglesia, no se puede repetir en cada iglesia. Y se desarrolla de la siguiente manera. Son cuatro partes. Después del lucernario, liturgia de la luz y del pregón pascual, eso es la primera parte. La Santa Iglesia, confiando en las palabras del Señor, medita y contempla las maravillas que Dios desde siempre realizó por su pueblo. Es una extensa liturgia de la palabra. Son textos que los conocemos, pero que en esa noche resuenan de un modo distinto. Por ejemplo, no es lo mismo escuchar el relato de la creación de Génesis 1 en un lunes del tiempo ordinario que escucharlo en la vigilia pascual, porque está claro que aquel que en el origen dijo que exista la luz, ahora esa luz es una nueva luz de la nueva creación, que es la luz de Cristo, la luz de la resurrección, ¿no? Y así, cada pasaje tiene otra resonancia. Cuando vos escuchás el sacrificio de Isaac, que finalmente no se realiza, Isaac parece que pierde al hijo, pero luego lo recupera. Te estás imaginando a Dios Padre, que efectivamente sí, su hijo sí muere, pero su hijo vuelve a la vida, como nuevo Isaac, que libremente se entrega, pero que no es alcanzado por la muerte. La tercera parte dice acercarse al día de la resurrección y acompañada ya de sus nuevos hijos renacidos en el bautismo. Esto supone que es una vigilia larga, de muchas horas, ¿no? Ya al acercarse el día de la resurrección, todavía estamos en la noche, y están allí los neófitos, los recién bautizados,
Sabemos que incluso si no hay bautismo, se hace la bendición del agua bautismal. Es invitada a la misa que el Señor ha preparado para su pueblo como memorial de su muerte y resurrección hasta que Él vuelva. La cuarta parte, que es la liturgia eucarística. Lucernario, liturgia de la palabra, liturgia bautismal y liturgia eucarística. Cuatro partes de la vigilia pascual. Toda la celebración debe hacerse durante la noche, de manera que no ha de empezar antes que oscurezca y debe concluir antes del amanecer del día domingo. No, no tendría que extenderse tanto. Bueno, se ve que hay lugares quizá donde todavía se siguen haciendo las vigilias más extensas, ¿no? La verdad que sería hermosísimo, quizá alguna vez tener esa experiencia, quizá alguna de las presentes lo tiene. La misa de la vigilia pascual, aunque se celebre antes de la medianoche, es ya la misa de Pascua del domingo de resurrección. Probablemente en muchas parroquias terminará a eso de las 10:30, 11 de la noche, de acuerdo si hay bautismo o no, la cantidad de fieles que comulga o no, pero aun cuando termine antes de la medianoche, ya es misa de Pascua. Por supuesto, vale para cumplir el precepto pascual. Pero de nuevo, qué lejos estamos de todavía alcanzar la madurez espiritual si solo nos moviese el precepto, ¿no? Está bien saber si con esta misa se cumple o no el precepto, pero nosotros no vamos a la vigilia pascual ni vamos a la misa de Pascua para cumplir un precepto. Vamos porque estamos locamente enamorados y convencidos de que Cristo es la única esperanza de la humanidad y que Él está vivo. Y por eso saltamos de alegría y cantamos aleluya con todos nuestros hermanos, ¿no? Y queremos celebrarlo porque estamos convencidos que es el antes y el después que divide la historia de la humanidad en dos, el nuevo eón, la nueva era de los tiempos finales. Quinto, los fieles que participan en esta misa de la vigilia pueden comulgar nuevamente en otra misa del día de Pascua. El que celebra o concelebra la misa de la noche pascual puede celebrar o concelebrar de nuevo el día de Pascua. Y la vigilia pascual reemplaza al oficio de lecturas, que es una de las horas de la liturgia de las horas, que si no se ha celebrado la vigilia pascual también se hace un poco más extenso. Pero si celebraste la vigilia, al día siguiente no tenés el oficio, no lo tenés que celebrar. Es deseable que el sacerdote sea asistido por un diácono, según la costumbre. Si no hay diácono, sus funciones las asume el sacerdote que preside o un concelebrante, salvo indicación en contrario, y ambos se revisten desde el principio con ornamentos blancos como para la misa. Si en tu parroquia hay ornamentos dorados, sería un día muy especial para usar los ornamentos dorados, que son los que son aún más festivos. Por supuesto, siempre corre algún riesgo, ¿no? Al lado del fuego, ese ornamento dorado está así como un poquito en peligro de que alguna chispita del incienso o del carbón o del fuego le salte, pero si hay ornamentos dorados, es uno de los días en que convendría sacarlos de el armario de sacristía y utilizarlos. Prepárense velas suficientes para todos los que participen en la vigilia. Para iniciar la celebración deben estar apagadas todas las luces del templo. Aquí también hay parroquias donde puede llevar un tiempo, tratar de hacer las cosas así como las propone el misal, porque a veces hay costumbres. Hay parroquias donde son muy multitudinarias las vigilias y hay personas que no quieren salir afuera para el lucernario, ¿no? Porque dicen, no, si salgo después me voy a quedar sin asiento. Entonces me voy a quedar acá adentro ya guardando el lugar. Pero lógicamente eso se puede resolver a través de la generosidad y la caridad de los más jóvenes, que son personas mayores, le van a ceder gentilmente el asiento. Lo ideal es que no quede nadie adentro del templo y la iglesia absolutamente a oscuras, ¿sí? Si bien sí tiene que estar el Santísimo, o sea, lo van a ver que lo indica, ya está el Santísimo antes de la celebración. Esto es un detalle celebrativo que podría haber sido distinto, pero actualmente es así. La lamparita del sagrario y nada más, ¿no? No haya otras luces. Primera parte. En un lugar adecuado, fuera de la iglesia, se enciende un fuego. Una vez que se ha congregado el pueblo en el lugar, se acerca el sacerdote con los ministros, uno de los cuales lleva el cirio pascual. No se lleva la cruz procesional ni cirios encendidos.
Si por dificultades diversas no puede prepararse un fuego en el exterior del templo, el rito se desarrolla como indica el número 13. Ya lo vamos a ver en un momento más. Puede suceder, por ejemplo, que haya tormenta, que llueva, puede haber lugares donde haga mucho, mucho, mucho frío o caiga nieve, puede ocurrir así, pero habría que tratar de jamás perderlo. Un detalle absolutamente práctico es que si buscas un lugar para hacer el fuego, lo ideal es que sea un lugar muy oscuro, que no haya luces de la calle, y si hubiera opción de apagar las luces de la calle en ese momento, de los más bellos recuerdos de Vigilia Pascual tengo en una capilla que estábamos construyendo en un barrio periférico de Paraná. Y bueno, todavía no había nada edificado más que el salón que iba a ser en el futuro la capilla. Y nos fuimos como 50 metros al campo. Realmente ese fuego, encima los muchachos habían hecho un fuego enorme y quedamos como 2 o 3 minutos en silencio contemplando el fuego. ¿No? Como que le dio un inicio tan rico simbólicamente a la celebración que siempre lo llevo así como muy, muy en la memoria del corazón, ¿no? No es el tamaño del fuego lo que importa, pero quiero decir que hay un profesor de liturgia que nos decía que los signos signifiquen, que los símbolos simbolicen. Entonces, si vas a hacer un fuego del tamaño de un encendedor, y bueno, como que no está tan bueno. Que sea un fuego que sea apreciable, aunque no siempre se puede hacer un fuego grande. Bueno, el sacerdote comienza diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hace la señal de la cruz, dice el saludo acostumbrado que puede ser el Señor esté con ustedes. Recuerda brevemente el sentido de la vigilia pascual con estas u otras palabras. Son muy, pero muy hermosas las palabras. em, todos los textos están muy bien pensados, ¿no? Ahí de nuevo, si hay un guía, hay que coordinar para que el guía y el sacerdote no se pisen, porque por ejemplo, el sacerdote hace una introducción. Tal vez la introducción que haga el guía tiene que ser antes de que llegue el sacerdote. Luego, la bendición del fuego con las manos extendidas, donde tiene el simbolito de la cruz. El sacerdote hace, por supuesto, la señal de la cruz, el gesto bendicional del consagrado. Cuando se hizo la bendición del fuego, que también es hermosísima, un ministro acerca el cirio pascual. Y el sacerdote con un estilete marca una cruz sobre el mismo. Un estilete, no sabemos exactamente qué es. Normalmente consideramos que son como estos pequeños cuchillitos o cuchillitas que a veces tienen alguna forma decorativa, que se utilizan para cortar papeles o para abrir sobres, podría ser. En cada parroquia se va utilizando algo distinto que se adecue al sentido. Hace una cruz, en el extremo superior la letra alfa y debajo omega, y en los ángulos que forman los brazos de la cruz, los números del año en curso, ¿no? Ahí lo van a encontrar todo muy detalladamente. La línea vertical, también son palabras muy profundas, el sacerdote las puede pronunciar así con mucha hondura, con mucha solemnidad. A él pertenecen el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos, ¿no? Es una doxología, es una confesión de fe. Recuerdo que en la pandemia, que no podíamos celebrar la Pascua con toda la comunidad, sí teníamos autorización para tener algunos ministros, pero incluso en las normativas decían que se podía omitir esta, la asignación del sirio. Y yo digo, no, ¿cómo vamos a omitir la asignación del sirio con toda la fuerza que tiene, ¿no? Lo proclamamos con estas palabras que son palabras bíblicas, confesando que Él es el Señor de la historia, que todo subsiste en Él, todo tiene en Él su consistencia, todo viene de Él y todo tiende hacia Él. Es el alfa y la omega. Hemos sido creados por la palabra y el fin de la historia será la segunda venida del Señor y las bodas del Cordero. Acabada la inscripción de la cruz y de los otros signos, el sacerdote puede fijar en el cirio 5 granos de incienso en forma de cruz. Esto también tiene un origen histórico antiguo, pero es un momento simbólico, ¿no? Porque estas llagas que adorábamos el Viernes Santo y que también las vinculamos con el sufrimiento del Señor, ahora se han transformado en llagas
santas y gloriosas. Son el DNI del resucitado. Le dice a los apóstoles varias veces, miren mis manos y mis pies, yo soy yo mismo. Estas llagas son muy queridas por la iglesia, no son simplemente, bueno, algo del pasado, no, 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 es que estas llagas hoy por hoy en el cielo, en este Cristo glorificado junto al Padre, son también manantiales que siguen emanando vida y gracia y salvación y luz en la Nueva Jerusalén. También aquí hablaba de la adaptación del rito, ¿no es cierto?, dentro del templo. Puede hacerse en el ingreso, hacer un pequeño fuego, en un modo más pequeñito, a veces puede ser con un pequeño quemador, con un pequeño brasero, ¿no? Y ahí recién, después de haberlo signado y haberle colocado las 5 llagas, enciende el cirio pascual con la llama del fuego nuevo. Este momento suele ser a veces complejo porque para tomar fuego, si el sacerdote se acerca mucho al fuego, la casulla corre peligro. Bueno, con un poco de sentido común, alguno de los monaguillos o los colaboradores toma el fuego con una cerilla o con una mecha, se lo acerca al sacerdote y el sacerdote enciende el cirio. Y dice estas palabras, ¿no? Que la luz de Cristo gloriosamente resucitado disipe las tinieblas de la inteligencia y del corazón. Casi toda una expresión de lo más profundo que nosotros anhelamos, ¿no? Después, las conferencias episcopal podrían adaptar algunos ritos. En Argentina, al menos, los ritos están así. No, no conozco por lo menos ninguna modificación. Comienza entonces la procesión, pero primero hay que incensar el cirio. Perdón, primero hay que preparar el incensario, no se inciensa todavía ahí. Se toman carbones encendidos del fuego nuevo, esto también hay que ensayarlo y si no se puede, es preferible que no se demore así, porque no es un silencio previsto para la meditación, sino una demora, porque a veces el fuego que se encendió no tiene buena brasa o no tienen las herramientas necesarias para tomarlas y colocarlas en el turiferario, ¿no? En el turíbulo. Entonces, ser prácticos en eso. El sacerdote impone incienso y se arma la procesión. El cirio lo puede llevar el mismo diácono, pero también normalmente en las parroquias donde no tenemos diáconos, lo lleva el mismo sacerdote, ¿no? Acá se dice que el diácono es el que tiene que ir llevándolo. Bueno, no tenemos habitualmente diáconos tantos, en algunas diócesis sí. El turiferario con el turíbulo humeante precede al diácono o al otro ministro que lleva el cirio. Sigue el sacerdote con los ministros y el pueblo, llevando en sus manos cirios apagados. Ante la puerta de la iglesia, el diácono eleva el cirio y canta la luz de Cristo. De todos uno de los textos que se recomendaba que lo posible siempre se cante, ¿no? Son muy sencillas las melodías en general. No hay que cantar otro canto, ¿no? En algunos lugares se acostumbraba a cantar esta es la luz de Cristo, por ejemplo, en este momento no. Es un momento muy solemne y la entrada en el gozo pascual es muy progresiva, como paso a paso. Si yo canto esta es la luz de Cristo, ya estoy como inaugurando la exultación pascual antes de tiempo, porque todavía no se ha cantado el aleluya. La luz de Cristo, demos gracias a Dios. El sacerdote con el fuego del cirio pascual enciende la vela que tiene en sus manos. En el medio del templo se detiene y elevando nuevamente el cirio, canta por segunda vez la luz de Cristo. Todos responden y todos encienden sus cirios con la llama que se transmite desde el cirio pascual, ¿no? La única llamita, la pequeña llamita que se ve encendida en el cirio pascual, es la que enciende todas las demás. Y delante del altar, lo mismo, se detiene, mira al pueblo, eleva el cirio y canta, y todos responden. El diácono coloca el cirio pascual en su candelabro, situado junto al ambón o en medio del presbiterio. Puede estar junto al ambón, al lado de el libro de la palabra de Dios o en medio del presbiterio, un lugar bien visible. Se encienden luces en el templo, excepto las velas del altar. Acá hemos tenido durante muchos años una suerte de discusión con algunos compañeros sacerdotes seminaristas, porque de verdad que es muy fuerte si la iglesia permanece a oscuras hasta el momento del gloria.
Y como la rúbrica no dice se encienden todas las luces, sino que dice se encienden luces, nosotros hemos visto que se daba como una mejor progresión si encendíamos alguna luz allí, pero en el momento en que se encendían todas las luces del altar, todas las velas del altar, allí encender todas las luces del templo, ¿no? Interpretando el hecho de que no dice que hay que encender todas las luces del templo, sino encender luces, ¿no? Bueno, esto también puede haber como distintas costumbres allí. El pregón pascual. Cuando el sacerdote llega al altar, se dirige a la sede, entrega a un ministro el cirio que lleva en sus manos, impone y bendice el incienso como para la proclamación del Evangelio en la misa. El diácono pide la bendición, bendíceme Padre, y el presbítero lo bendice. Que el Señor esté en tu corazón y en tus labios para que proclames dignamente su anuncio pascual. Es muy parecida a la que hace antes de proclamar el Evangelio el diácono. Cuando no hay diácono, muchas veces el pregón lo canta el sacerdote y a veces cuando el sacerdote no canta, también lo canta otro ministro, ¿no? Pero si lo canta un laico o una laica, no recibe esta bendición. Tampoco si es laico, no hace la incensación, ¿no? Del cirio y del libro. Se inciensa el cirio y el libro, ¿no? Las dos cosas. Porque el cirio pascual va a ocupar un lugar central durante todo el tiempo pascual. Es decir, va a ocupar como si fuera el lugar de la cruz. Por eso en la procesión no había cruz, porque estaba el cirio presidiendo la procesión. ¿M? Se hace desde el ambón o delante de un atril, todos de pie durante el pregón pascual y con los cirios encendidos, ¿no? Y bueno, hay dos versiones del anuncio pascual, pregón pascual, puede ser la más larga o la más breve. Hay algunos diálogos, pero que solamente lo hacen a los diálogos si son sacerdote o diácono. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, etcétera. Solamente lo hacen los ministros ordenados. Bueno, hermosísimo el pregón pascual. Qué lindo volver a prepararlo y escucharlo en esta próxima vigilia. Liturgia de la palabra. Vamos a leer lo que dice el texto. Después cada parroquia por ahí va teniendo algunas costumbres, algunas legítimas, otras quizá a corregir. En esta vigilia madre de todas las vigilias se proponen 9 lecturas, 7 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento, epístola y evangelio, en la medida de lo posible y respetando la índole de la vigilia, deben proclamarse todas las lecturas. Si graves circunstancias pastorales lo exigen, puede reducirse el número de lecturas del Antiguo Testamento. Esto de nuevo, como cada año que uno lo lee, es como una llamada a la atención para nosotros sacerdotes, ¿no? ¿Cuáles son las graves circunstancias pastorales por las cuales, en lugar de las 9 lecturas, hago 5, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las graves circunstancias pastorales? ¿Que puede haberlas? Por supuesto que sí, pero por lo menos en mi experiencia, y hago un mea culpa, algunas veces uno la acorta a la vigilia, reduciendo lecturas, para que no se haga tan largo. Porque si no la gente dice que es muy largo y después el año que viene se van a otra parroquia, porque el padre en la otra parroquia lee menos lecturas. ¿Podría suceder? Sí, la verdad que cuando sucede eso es como una tragedia, pero bueno, se trata de ir educando también a nuestras comunidades para que puedan gustar. Pero acá viene otra cosa, para que las comunidades puedan gustar de la liturgia de la palabra, tienen que estar bien preparadas las lecturas. Y en esto que digo bien preparadas, tiene que escucharse, tiene que entenderse y además, como son muchas lecturas, hay que tener mucho cuidado de no hacerlas demasiado lentas, porque si son demasiado lentas, sí, a esa hora de la noche y con el templo quizá un poquito a mitad oscuras, se hace más difícil retener la atención. Entonces, hay relatos que se pueden leer más ágilmente, hay textos proféticos que requieren una mayor entonación. Si se va intercalando la antífona de los salmos completos, eso le da una dinámica preciosa y además el sacerdote invita a ponerse de pie, a sentarse, está como muy bien pensado, incluso pedagógicamente, ¿no? Bueno, si se van a reducir lecturas, deben leerse por lo menos 3 del Antiguo Testamento, que provengan de la ley
y los profetas, y se cantan los respectivos salmos responsoriales. Nunca debe omitirse la lectura tomada del capítulo 14 del Éxodo con su respectivo cántico. Esa es la lectura del Antiguo Testamento porque narra justamente la Pascua judía, la Pascua de paso de Dios también y especialmente cuando pasan el Mar Rojo. El pueblo pasa el Mar Rojo, los ejércitos del faraón quedan aplastados, quedan sumergidos, perdón, por el agua y luego entonan el cántico, ¿no? El canto de Moisés. Por eso en esa lectura no se dice palabra de Dios, porque directamente se continúa con el cántico. Para escuchar las lecturas, se apagan los cirios, todos se sientan y antes de comenzar las lecturas, el sacerdote dirige al pueblo estas palabras u otras. Fíjense que el sacerdote hace una introducción a todas las lecturas. Entonces, hay que tener cuidado de no ser redundantes y de no ser muy largueros cuando se hacen los guiones si se quiere hacer para introducir cada lectura. Siguen las lecturas, un lector se dirige al ambón, proclama la primera, el salmista o cantor dice el salmo, el pueblo responde, todos se ponen de pie, el sacerdote dice oremos y después que ha orado, por unos instantes reza la oración colecta correspondiente a la lectura. En lugar del salmo responsorial, se puede hacer una pausa de silencio sagrado. También estaría esa opción. Como les decía recién, personalmente creo que poder hacer al menos cantadas las antífonas, los salmos, le da como una riqueza, digamos, a la celebración muy hermosa. Además que las antífonas, si son las que trae el leccionario, también conducen a entrar en lo específico y lo más importante de esas lecturas y de ese momento de la liturgia de la palabra. Por supuesto, si no hubiera muchos salmistas, por esa vez el mismo salmista podría entonar todas las antífonas, ¿no? No sería lo ideal, pero a veces no tenemos abundancia salmista en las comunidades. Entonces, es lectura, salmo y oración. Hay salmos que se pueden elegir, por ejemplo, para la primera lectura se puede elegir el 103 o el 32. Y así va pasando una a una, cuarta lectura, quinta lectura, sexta lectura, séptima lectura. Atención, después de la séptima lectura, o si no se ha hecho tal vez la quinta y la sexta o la séptima, bueno, después de la cuarta lectura, corresponde así, después de la oración, el canto de la gloria de Dios en el cielo. Y acá muy atentos quienes están a cargo de la liturgia, ¿no? Porque tienen que saber cuál es la última lectura del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para encender los cirios del altar, se pueden encender también con la luz del cirio pascual y el sacerdote entona el gloria a Dios en el cielo. Lo ideal es que el sacerdote haga el primer versículo, ¿no? Y después el coro continúa. El- Toda la asamblea se une al canto de gloria y mientras tanto, de acuerdo con las costumbres del lugar, se tocan las campanas. Esas campanas que habían dejado de resonar desde la gloria del jueves santo. Finalmente hace el sacerdote la colecta, que es la colecta de la misa, la que se hace habitualmente después del acto penitenciario de gloria. ¿M? Continúa la epístola, es una lectura siempre de San Pablo, de la carta a los romanos, y acá hay un detalle. Habitualmente los salmos se escuchan sentados, pero aquí el salmo se va a escuchar y a cantar de pie. Termina la epístola, palabra de Dios, todos se levantan y el sacerdote entona solemnemente por 3 veces el aleluya, elevando gradualmente la voz, ¿no? De nuevo, como que el sacerdote tiene aquí un rol a nivel del canto. No todos los sacerdotes cantan, pero el sacerdote se anima y puede hacerlo, es lo ideal. Por eso dice, si fuera necesario, lo puede hacer un cantor. Y después el salmista o el cantor entona el Salmo 117 y el pueblo responde aleluya. Si tenés un salmista y no querés que cante todo, habría que priorizar el canto de Éxodo 15 y el Salmo 117. De todos los salmos de la vigilia pascual, son los dos más importantes. Luego, el sacerdote impone incienso, bendice al diácono. Cuando hay diácono,
no se llevan los cirios para el Evangelio, sino solo el incienso, porque normalmente al lado del ambón está el cirio pascual. La homilía dice que aunque breve no debe omitirse, la homilía tiene que ser breve porque ya la celebración en sí misma es extensa. Hasta ahí terminamos la liturgia de la palabra. Liturgia bautismal, ¿no? Después de la liturgia de la palabra. El sacerdote con los ministros se dirige a la fuente bautismal, si ésta se encuentra a la vista del pueblo. De lo contrario, se pone un recipiente con agua en el presbiterio. Hay iglesias, sobre todo las iglesias antiguas, que el bautisterio estaba lejos o estaba en el acceso del templo y puede ser difícil tal vez llevarlos, llevar como todo hacia el bautisterio. Pero si está dentro de la iglesia, se puede hacer la procesión hasta el bautisterio donde está la fuente bautismal. Por ejemplo, en la Catedral de Paraná está al lado de la puerta izquierda. Se podría ir caminando hasta allí y hacer allí todos estos ritos. Sucede que si tenés muchas personas, tenés que asegurarte de que haya sonido, que se escuche, que se pueda ver lo más posible. Ahora, si está fuera del templo, porque está como una capilla aparte del bautisterio, se puede poner el agua en el presbiterio. Si hay catecúmenos, ahí hay todo un rito que está establecido para cuando hay bautismos. Ese rito está en el ritual del bautismo, no está aquí en el misal. También es muy hermoso. Hay ritos que se pueden hacer antes de la celebración para no extenderla, pero también algunas veces se puede hacer en el marco mismo de la celebración. Se los llama para que los padrinos los presenten a los catecúmenos, si son adultos, si son niños, los presentan los padres y los padrinos ante la comunidad reunida, ¿no? Hay como una forma de hacerlo, se los llama por el nombre, se pregunta si están preparados para ser bautizados, etcétera. Es muy bonito. Si hubiera que dirigirse en procesión ante el bautisterio o la fuente, se realiza de esta manera. Precede un ministro que lleva el cirio pascual, ¿sí? Porque el cirio es clave, porque en esta bendición del agua se hace con el cirio. O sea que si se va al bautisterio, se lleva el cirio. Luego van los catecúmenos con sus padrinos, los ministros, el diácono y finalmente el sacerdote. Se cantan durante la procesión las letanías y acabadas las mismas, el sacerdote dice la monición. No, esto sí hay que caminar, también como que la iglesia se aprovechar ese tiempo de caminar hasta el bautisterio para hacer las letanías. Si no queda lejos, muchas iglesias, la pila bautismal o la fuente bautismal está en el mismo presbiterio, directamente se comienza con la monición, oremos, ¿no? Con la oración unánime, unámonos a los bautizados, que van a ser bautizados. Y si se bendice la fuente de agua, pero no hay bautizados, sí se pide la gracia para la fuente bautismal. Y ahí vienen las letanías, ¿no? Las letanías se escuchan y se cantan y se responden de pie. Si no fuera tiempo pascual, habría que ponerse de rodillas, pero como estamos en tiempo pascual, ya se hacen de pie. Como decía recién, si, si hay una procesión prolongada hasta el bautisterio, se invierte un poquito el orden. Las letanías también conviene que se canten, ¿no? Si no hay nadie que las sepa o que se anime, se podrían rezar, pero conviene que se cante, ¿no? Y si no se debe realizar bautismo, ni se bendice fuente, o sea, si no hay fuente bautismal, se omiten las letanías y se procede directamente a la bendición del agua, que se conoce como el agua común. Esto es un poquito enredado, tal vez no lo vamos a memorizar a todo, pero al menos que lo escuchen. En las letanías se pueden agregar los nombres de otros santos, especialmente del titular de la iglesia, es el patrono, del lugar, de la provincia, de la diócesis, y también los onomásticos de los bautizandos. Los nombres de pila, muchos niños, especialmente hoy, tienen nombres que todavía no tienen santos que hayan llevado ese nombre, pero es un detalle también interesante, una tradición muy hermosa. Se puede usar distintas versiones de las letanías. Hay versiones más clásicas, gregorianas, hay versiones folclóricas, hay versiones más modernas. Siempre que inviten a la oración, son válidas, ¿no? Y aquí está todo especificado cuáles son las respuestas. Cuando terminan las letanías, si hay bautizandos, el sacerdote dice esta oración, ¿no? Y luego viene la bendición del agua bautismal. La misma puede ser cantada,
Yo hace un par de años que vengo cantando, al menos la parte principal, y la verdad que le da mucha solemnidad. También la aclamación a la bendición del agua puede ser cantada, ya van a ver cuál es. Y bueno, es una oración preciosísima. De hecho, normalmente cuando se estudia liturgia y se quiere poner un ejemplo de eucología mayor, o sea, de una pieza eucológica, o sea, de oración litúrgica grande, importante, normalmente se pone esta bendición, porque tiene una riqueza teológica y una anamnesis muy rica. Fíjense que antes de bendecir el agua, se habla del espíritu que aleteaba sobre las aguas, se habla del diluvio, se habla del paso del Mar Rojo, y después se va al bautismo de Jesús en el Jordán. Y entonces aquí comienza, sobre todo, lo que se llama la fórmula central o la fórmula esencial de la bendición del agua, ¿no? Esta es la parte que si uno va a elegir cantar algo, habría que cantar. Y es muy hermoso esto, el cirio pascual se puede sumergir una o tres veces y manteniendo el cirio en el agua. Es como muy expresivo, ¿no? El cirio, que es Cristo resucitado, sumergido en el agua. Y entonces esa agua queda santificada, así como se dice que Cristo descendió al agua del Jordán, no para él ser santificado, sino para santificar el agua, se expresa esto mismo litúrgicamente. Y aquí viene este canto, no es tan conocido por nosotros, pero es como la antífona, la respuesta a la bendición que se propone. Fuentes bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente, tomado del cántico del libro de Daniel de los tres jóvenes en el horno ardiente. Después de la bendición del agua y de la correspondiente aclamación del pueblo, el sacerdote interroga a los adultos y a los padres y padrinos, y aquí se sigue todo lo que es el rito del bautismo, ¿sí? Se hace el óleo de los catecúmenos, salvo que se haya hecho antes con los adultos, se puede hacer previamente como parte del catecumenado, el interrogatorio. No lo voy a desarrollar aquí porque forma más parte del rito del bautismo, que no en todas las celebraciones las hay, ¿no? Y después de la profesión de fe, una vez que hacen la renuncia y la renovación de fe, ahí se bautiza a cada uno de los elegidos. Se hace la unción con el crisma, ¿sí? En la cabeza, solo los niños bautizados. Todos los bautizados, adultos y niños, se colocan la vestidura blanca. Es muy lindo esto. Una vez han visto en la Santa Sede, les colocan por una especie de capa. Acá tengo un bautismo en la vigilia pascual de un joven de 22 años. Así que estamos viendo qué vestimenta blanca le ponemos. El sacerdote recibe el cirio pascual de manos de un ministro y se encienden los cirios de los neófitos, ¿no? Se les da la velita y el rito de feta se omite en los niños, ¿no? Va alternando entre niños y adultos. Porque cuando son niños se hace la unción del crisma, pero cuando son adultos, el obispo o el presbítero que bautizó confiere la confirmación, ¿sí? Eh, Cuando es un adulto, en la vigilia pascual ha de recibir bautismo, confirmación y Eucaristía. Hace la iniciación cristiana completa, no solo el bautismo. Si son niños pequeños, sí, pueden hacer solo el bautismo. Si no bautizando ni hay fuente bautismal, se hace la bendición del agua común. Aquí muchas parroquias, muchas comunidades tienen la costumbre la gente de llevar fuentones, baldes, damas juanas, cantimploras, bidones de agua para que reciban esta bendición. Y es hermoso, ¿no? Porque es una conciencia de que toda la vida de la iglesia y la santidad de los fieles y la protección contra el mal, todo brota de la Pascua. Entonces hay que prever, hay lugares donde le hacen dejar a la gente sus botellas, bidones, y otros lugares le dicen, no, téngalo cada uno consigo mismo para que no se vayan a mezclar. Pero no se puede hacer las dos. Solo se hace esta bendición del agua común si no se ha hecho alguna de las otras. Pero con las otras bendiciones, también podemos decir, queda bendecida el agua que traen los fieles, ¿no? Bueno, la renovación de las promesas bautismales, em, si no se hizo con todos los fieles, perdón, con los bautizandos, o si no hay bautismo, la hacen todos los fieles, ¿no? Después de la bendición del agua. Acá es como que se
se mezclan un poquitito, hay que ver si hay bautismo o no hay, si hay bautismo de niños o si hay bautismo de adultos, y está esta posibilidad hermosa de renovar el compromiso bautismal el día de la vigilia. Se hace de pie y hay que encender nuevamente los cirios. Los monaguillos tienen que estar atentos y los colaboradores siempre tomando luz del cirio pascual o en su defecto tomando luz de las velas del altar que han sido encendidas del cirio pascual. Y de ahí nadie enciende con su encendedor o fósforo, sino de esa única luz. Este momento todos lo conocemos, se hace la renovación de las promesas renunciando y profesando la fe. Y luego de la profesión de fe, el sacerdote rocía al pueblo con el agua bendita. Si ha bendecido el agua de la fuente bautismal, toma agua de la misma fuente bautismal. Si bendijo agua común, toma agua de esa agua común y rocía a los fieles. Mientras los fieles cantan. Esto es otro de los himnos clásicos, tradicionales que se proponen, así donde se sepa o se puede aprender, y si no, otro canto de índole bautismal. A veces se hace el Salmo 22 con otra antífona: tú me hiciste renacer con el agua, con el óleo confirmaste mi bautismo, y ahora me llevas, Señor, a la mesa del altar. Es muy, muy adecuado cantar el Salmo 22 con esa antífona, y hay otros cantos de índole bautismal muy, pero muy adecuados. Mientras tanto, mientras los fieles son rociados, los neófitos son conducidos a su lugar entre los fieles. ¿Por qué? Porque recordemos que si seguimos el esquema de la iglesia antigua, los catecúmenos no participaban de la misa, nunca. A la oración de los fieles se tenían que ir, incluso mientras podían estar, estaban en un lugar como apartadito. Ahora ya van a un lugar muy central, muy especial. Bueno, esto sobre todo se aplica si el bautisterio quedaba en el fondo del templo, porque no podían estar, digamos, todavía en sus lugares. Si no se han realizado la bendición del agua y el bautismo en el mismo bautisterio, el diácono y los ministros llevan solemnemente el recipiente con el agua hasta la fuente bautismal. O sea, el agua no queda ahí, sino que se lleva al bautisterio si está fuera del templo. ¿Mm? Lo mismo que el agua bendita. Bueno, termina acá la parte difícil de la vigilia pascual. A partir de ahora comienza la Santa Misa, no se hace el credo, si se hace oración universal. Los dones dice que los pueden llevar los neófitos, o son los recién bautizados. Si son niños, los pueden llevar los padres y padrinos, prever esto, ¿no? De darle siempre participación a ellos. Hay un canto de ofrendas, como en toda la liturgia eucarística. Sigue todo como una misa común. Sí hay que usar un prefacio especial, que es el prefacio 1 de Pascua. También se menciona a los bautizados, si uno puede, con los nombres, se los menciona en la plegaria eucarística. Y también aquí hay algo interesante. Nosotros con algunos charlábamos porque nos pareció muy, pero muy oportuno. Dice, antes de decir este es el Cordero de Dios, o sea, siguió toda la misa normal, el sacerdote puede dirigirse brevemente a los neófitos que recibirán la primera comunión y exhortarlos a considerar la Eucaristía como el momento culminante de su iniciación y el centro de la vida cristiana. O sea, lo más importante no es el bautismo, que sea muy impactante, sobre todo si es un bautismo de adultos. Lo más importante es la comunión, es el momento culmen. Pero esta alusión ha hecho que, por ejemplo, algunos digan, si esto se puede hacer en la vigilia pascual para aquellos que reciben la primera comunión, quizás también es conveniente para las celebraciones de la misa de la primera comunión, por ejemplo, de niños. Una pequeña monición del sacerdote, que ya la homilía le habrá hablado a los chicos de la comunión, pero que en ese momento los prepara para poder recibirlo con una gran apertura de corazón y en una gran intimidad. Bueno, nada, lo comento porque puede ocurrir. No menciono los cantos, también por la extensión que ya está teniendo la charla. A partir de las ofrendas es una misa con todos los elementos: santo, cordero, tuyo es el reino, Padre nuestro se puede cantar todo, habría que cantar todo, es el día para cantar todo, y eligiendo cantos de Pascua, no hacer los mismos cantos que hacemos en el tiempo ordinario, salvo que en el tiempo ordinario hagamos algún canto de una índole pascual y de resurrección. Es conveniente que los neófitos comulguen bajo las dos especies. También
padrinos, madrinas, si son, tienen cónyuges católicos y también sus catequistas laicos. Con aprobación del obispo diocesano, es recomendable que toda la asamblea reciba la comunión bajo las dos especies. Fíjese qué desafío, no estamos acostumbrados en Argentina, pero sé que hay comunidades, grupos, parroquias, diócesis que están promoviendo para estas celebraciones especiales la comunión bajo las dos especies. Se propone que también se pueda cantar el Salmo 117, entre otros cantos, por supuesto, pascuales. Hay una oración después de la comunión y una hermosa bendición solemne. Y al final de la vigilia, dice que se puede hacer un momento con María, ¿no? Según la oportunidad pastoral. Y si no se hizo antes de la bendición, introducir el saludo a la Virgen, cantando el Regina Cheli. Puede utilizarse el siguiente esquema. Entonces, una monición, como el del Viernes Santo. Si la imagen de la Virgen está en el altar donde se celebra, se puede incensar, los instrumentos musicales suenan festivamente. Y ahí se entona el Regina Cheli y se canta el versículo final. Gózate y regocíjate, Virgen María, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Lo mismo que al final se puede hacer la despedida solemne, se puede cantar, pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Es muy hermosa la gregoriana, y si no se puede decir, y esto se hace durante toda la octava de Pascua. Por último, el cirio pascual se ha de encender en todas las celebraciones litúrgicas más solemnes del tiempo pascual. Pero también se acostumbra, o sea, se ha de encender sí o sí en las más solemnes, pero se puede encender en todas las misas durante el tiempo pascual, pero obligatoriamente en las más solemnes. Con respecto a la misa de Pascua, es una misa común, solamente que se agrega la posibilidad de hacer la secuencia de Pascua durante todos los días de la octava. Pensé que podía estar aquí, pero no estaba en este lugar. Así que bueno, gracias a todos por haber permanecido hasta ahora. Voy a hacer un gloria para interrumpir la grabación y luego, si aún están despiertos y tienen alguna pregunta, los escucho. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.